Por supuesto, traje mis torpedos y todo eso. Voy a comenzar diciendo en 6, 7 u 8 palabras lo que para mí es política y lo que es espiritualidad. Política. Bueno, lo que yo entiendo, para decirlo resumidamente, tiene que ver con valores e intereses. Me gustó eso, valores e intereses en la organización y conducción de la sociedad humana. Por un lado hay una cosa dual de valores, justicia, solidaridad, democracia. Y por otro lado, intereses. ¿Cómo voy yo ahí? ¿Cómo voy yo ahí? No tanto porque el político es corrupto, sino porque el ser humano tiene que decirse eso. ¿Cómo voy en esta parada? Es absolutamente natural. Así que lo dice así, repito, valores e intereses en la organización y conducción de la sociedad humana. Espiritualidad, también dicho en poquísimas palabras, el camino hacia uno mismo. Más allá de lo físico, de ahí vendrá lo metafísico, en conexión con la esencia existencial. Es la relación, yo lo diría, la relación entre el yo con minúscula y el yo con mayúscula. Entre el yo y yo. Y todo está aquí. Entonces, muchos o todos habremos tenido esa experiencia de al hablar de Dios, hacer así. Y así nos educaron también. Dios está afuera. Después vino dentro de todo lo que yo recuerdo, alguien habló de que Dios no era Dios, o que Dios no existía, o que muchos decían, yo lo vinculo con la energía, le llamo Dios, etcétera, etcétera. Pero creo que lo fundamental es la espiritualidad, es el camino hacia uno mismo, donde está el yo con mayúscula, por así decirlo, que es la unidad plena. Ahora voy a hablar de los hitos históricos relacionados con lo que quiero decir. Política y espiritualidad. Hitos históricos. Entonces, de alguna manera estoy hablando de la historia que hemos vivido todos en el contexto que nos ha tocado respirar. Primero, Segunda Guerra Mundial. Partamos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial generó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso a mí me parece absolutamente fundamental. Termina la guerra y un montón de gente dice, veamos, ¿se puede establecer o no que un ser humano, por el hecho de nacer, solo por el hecho de nacer, más allá de su nacionalidad, de su color de piel, de todo, 1955 al 75, en ese contexto nace en Estados Unidos el hipismo, que también nos tocó absolutamente a todos. Que el hipismo nació, una de las cosas entretenidas fue que no nació de la clase obrera, al revés. Los hippies eran hijos de gente acomodada, hablemos de clase media para arriba, gente que cuestionaba desde su hogar el sistema. Oye papá, pero ¿para qué te sirve tanta plata? Y todas esas cosas. Entonces eso fue fantástico. Y más adelante hablaré de los eslogans que generó el hipismo y todo eso. También tengo que hablar de China, cuando triunfa el comunismo en 1949 con Mao Zedong, y ligerito invade el Tíbet. Y eso generó que el Dalai Lama tuvo que irse. O sea, se destruyó todo ese sistema, por supuesto patriarcal y todo eso, pero tenía mucho que ver con la religión y con cosas mucho más allá de lo que conocemos del catolicismo. Pero llamémosle gracias a esa masacre que hubo y situación injusta, si tomamos ciertos parámetros, el Dalai Lama y la situación generó que en todo el mundo como nunca se conocieran los valores del budismo, por ejemplo. Entonces es como la semilla que entra en la tierra y tiene que destruirse para que de ahí salga un árbol. Aquí eso fue lo que pasó. Algo se destruyó en el Tíbet y gracias a eso el mundo fue invadido por un montón de principios que son salvadores. Lo otro que tengo que hablar es de la Revolución Cubana, años 60. También fue muy fuerte ese sueño de
de fraternidad, de fin de la explotación, que primero fue con Rusia, la Unión Soviética, se desparramó y llegó a América, y con Cuba. En este contexto histórico está, por supuesto, lo que se llama la Guerra Fría. Estados Unidos, la Unión Soviética, comunismo, capitalismo, y nosotros ahí chiquititos, después más grandes, diciendo, pucha la lecera, diciendo eso, y saliendo a la calle protestando contra algo, que el mundo podía ser cambiado. En Chile, quiero mencionar a los tres presidentes que también dejaron una huella imborrable de los últimos 60 años, 70, etc., que es Frei, Allende y Pinochet. Algunos dicen no lo voy a nombrar, yo lo nombro. Frei, Allende y Pinochet. Ahora vamos a hablar de los slogans, que es interesante. Eslogan, vamos a partir con Gandhi. No hay camino hacia la paz. La paz es el camino. Eso alumbra fuerte. Incluso está mucho más allá de las consignas, llamémosle comunistas. La paz es el camino. Si vaya a la guerrilla no es paz. En Francia la única vez que fui a París hace 1000 años, estuve como 15 días ahí, vi ¿cómo se llama? Un homenaje al soldado desconocido, me parece que era, y decía, perdona pero no olvides. Perdona pero no olvides. Y eso me pareció emocionante, sobre todo que los nazis estuvieron adentro de Francia, y estuvieron harto tiempo. Bueno, después viene el Yankee Go Home, que es de los Estados Unidos, y que tiene que ver también con los hippies de alguna manera, pero tiene que ver también con esta denuncia, básicamente desde el mundo comunista, yo creo, izquierdista en general, y abarca mucho más, porque era el yanqui invasor que se metió a Vietnam del Sur para atacar ahí al Vietcong y Vietnam del Norte, que ya era comunista y que quería impedir que se unieran y de que avanzara el comunismo en el mundo. Patria o muerte, venceremos, la revolución cubana. Patria o muerte, también hay un contexto de guerra. Yankee Go Home, fuera invasor. Patria o muerte, venceremos, contexto de guerra. Por eso es tan importante, no hay camino hacia la paz es el camino. En determinados momentos no es cosa de elegir paz o guerra, si está la guerra ahí está. Haz el amor y no la guerra, movimiento hippie, otra vez. Y ahí viene una diferencia, no combatir a la guerra, sino que hacer el amor. Bueno, después se vinculó mucho con el sexo, pero es importante rescatar hacer el amor. De alguna manera hay un juego de palabras, porque el amor, para mi gusto, no se hace. El amor se vive, se ejecuta, pero no se hace. Es como decir, el amor está ahí. Pero en fin, o haz amor. Pero se entiende que tener una actitud amorosa, ¿no? Cultivar el amor, hace el amor y no la guerra. John Lennon también aparece ahí, por ahí. War is over if you want it. La guerra ha terminado si tú quieres, o si tú lo decides. También fue un tremendo aporte. La guerra termina, si tú quieres, la guerra termina. ¡Bum! Hermoso. En Chile tenemos la revolución en libertad, que evidentemente era, por un lado, reconocer la necesidad de los cambios, y por otro lado, era una alternativa a la revolución marxista. Entonces, revolución en libertad. Después viene el gobierno de Allende, vienen los quilapayunos y dicen, el pueblo unido jamás será vencido. También eso es inmediatamente incorporado a mucha gente. Sin embargo, si tú lo analizas, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Contra quién? ¿Quién es el pueblo? Y todo eso. O sea, ¿son de izquierda? ¿No? ¿El pueblo es de izquierda? Etcétera, etcétera. Pero así hemos sido educados. Felizmente aparece Nicanor Parra diciendo, el 72 por ahí, la derecha y la izquierda unida jamás será vencida. Eso fue un aporte absoluto. Sí. Después viene el último eslogan que podría hablar, que viene después de la vuelta a la democracia, el ni perdón ni olvido, que mucha gente lo asimila,
Y yo hago ¿cómo se llama? Este ping-pong entre perdona pero no olvides y ni perdón ni olvido. El ni perdón ni olvido vuelve a la guerra otra vez. No hay perdón, no hay olvido, hay guerra. El criminal debe ser sancionado y castigado. No hay perdón. El perdón, en mi opinión, es divino. Esa es mi opinión. Por tanto, si se dice ni perdón ni olvido, te estás negando a pasar de curso. Esa es mi opinión absoluta y respetuosa también. Osho, por esos tiempos, dice: Oriente necesita tecnología, Occidente necesita espiritualidad. Y dice él mismo, y en eso estamos, eso está pasando. Es muy bello su aporte. Aportes del comunismo. El comunismo, yo creo que el principal aporte fue: aquí somos todos. Aporte del carácter espiritual. Aquí somos todos. Eso lo aportó el comunismo. No hay ninguna duda para mí, a nivel masivo, digamos. La crítica a la concentración ilimitada del capital. El anticolonialismo. ¿Y qué desarrolló eso? Es sin duda, para mi gusto, el que le dio mucha vitamina a los movimientos ecológicos, humanistas, feministas incluso. Hace poco leía que Lenin había dictado leyes que favorecían, pero 1000% a la mujer en cuanto a sus derechos. Aportes del capitalismo. Paradójicamente, la acumulación del capital. Eso generó que hubiera harta plata y harta gente, o poca gente, pudiera desarrollar ciencia, tecnología, arte, vehículos, ropas, libros, instrumentos, medios de locomoción, internet, cine, periodismo. Es decir, el capitalismo generó una acumulación de capital que permitió, con las injusticias incorporadas, un desarrollo absolutamente gigante. Después yo podría agregar que política transcurre en el plano de la dualidad neta. La izquierda, derecha, pobres, ricos, etcétera, etcétera. La espiritualidad es un camino hacia la unidad. Hacia la unidad. Esa es la diferencia fundamental. La política es como decir segundo medio, la espiritualidad empieza en tercero medio, una cosa así. Esa es mi opinión. Es rumbo al uno. La política todavía no va rumbo al uno, pero aporta a la paz y aporta a la guerra. En el plano ya de la espiritualidad se va rumbo al uno. ¿Cómo se relacionan política y espíritu? La política alude a los valores. Aquí la política alude a los valores, la superación de la pobreza. Estamos con Karma en cuanto a la grabación, entonces me para un segundo para que se está acabando o se va a acabar. Sí, se me va a acabar en... Entonces tú tenías un celular tuyo, el Eduardo tiene uno. Ah, eso es lo que me estabas pidiendo, Sí. no te entendía. Sí. Hacemos una pausa y volvemos. Exactamente, ya volvemos. Ahí está. Compre Justo. las canciones de Eduardo. Entonces la política alude a los valores, a la superación de la pobreza, de la injusticia, alude a la paz mundial, al desarrollo personal. Desde la derecha podríamos decir el emprendimiento, propiedad, familia, patria, libertad individual. Eso en general promueve la derecha. La izquierda, ¿qué promueve? Los derechos de la mayoría, los derechos del llamado pueblo, que en general podríamos decir que es la gente que gana menos dinero, por así decirlo. Nunca se sabe si una persona que gana más de 1 millón es o no del pueblo, o si gana 3 millones es o no del pueblo, etc. Pero en general habla de los pequeños y medianos empresarios, habla del antiimperialismo, habla de los derechos de los pueblos originarios, derecho a la educación, derecho a un montón de cosas. Mientras la derecha hace más el discurso del emprendimiento, todo eso de alguna manera también ha ido cambiando. También yo observo que la derecha también se ha ido sensibilizando en algunos aspectos. La espiritualidad alude a conocerse a sí mismo, a la conexión con el todo, a la armonía
los cambios que han habido. Bueno, lo otro que digo, en general la espiritualidad de izquierda, llamémosle así, que habla de contribuir a difundir los valores de la espiritualidad, de algún modo, y en la derecha es de alguna manera proteger el camino de los que acceden a la espiritualidad. Así lo veo yo, lo veía antes. Proteger ese camino de los ignorantes, de los vulgares, de los resentidos, de los que no valoran la armonía interior, haciendo un poco esquemático. Obviamente en izquierda y derecha hay gente hermosa, gente fea, y todo eso. Los cambios que han habido, el derrumbe del comunismo, la expansión de la espiritualidad, yoga, reiki, etcétera, etcétera, todo. La actualización del capitalismo, el surgimiento de nuevas corrientes. Frente Amplio Fútbol Club. Llamémosle conclusiones. Les voy a leer un poco para no olvidar. Internet es una clara muestra de que podemos acceder a toda información y de que todos estamos conectados. Se amplía la idea con Internet de que somos uno. Yo puedo estar hablando con un chino aquí si es que yo soy chino o él sabe español. Hay una cosa de uno, de ir, de alguna manera la tecnología, por lo tanto el capitalismo, de alguna manera nos lleva a la unidad también. O sea, no hay forma de detener algo que es cósmico. Otro cambio, el planeta está en peligro, mucho más que antes. Es preciso medidas concretas, permanentes, profundas, que trasciendan y que detengan este camino hacia la autodestrucción. Entonces, es una tarea que tenemos que hacer. Lo otro que pongo yo es, hay riqueza material acumulada que podría permitirnos resolver todos los problemas materiales. Eso no deja de ser importante. Toda la riqueza material acumulada, incluyendo el sistema de acumular riqueza, con todo eso podríamos resolver todos los problemas de la humanidad, presente y futuro. Pero falta algo. ¿Qué es lo que falta? Falta, yo digo, pasar de curso. Es decir, ir hacia uno mismo. El ir hacia uno mismo significa descubrirse cósmicamente, descubrirse en el amor, descubrir la hermandad entre todos los humanos y de los humanos y la naturaleza, el cosmos y las galaxias. Entonces, esa es la relación de política y espiritualidad. Si estamos en un plano espiritual, podemos usar la política para bien de todos nosotros. Bueno, Segunda edición, ya